Bueno, vamos a iniciar grabación y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues lo que les digo. Lo primero que vamos a hacer es poner una raya acá para que no se nos confunda. Y entonces empezamos con el primer problema. Ya le doy entrada a ellos. Entonces, primer problema. A ver cuál ponemos. Encuentre los máximos y mínimos de la función a ver, una fácil, va a empezar así fácil, x cuadrado más 4y cuadrado menos 2x más 8y menos 1. ¿Listo? Entonces, bien pueda siga. Usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces le damos aquí entrada a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Primero se analiza cuáles son los puntos que se pueden que hallar. El dominio no se indetermina, entonces no hay frontera. Eso. Entonces, lo primero que uno mira es el dominio. Entonces, el dominio de eso tiene, el dominio tiene alguna frontera. No. No, porque es un polinomio. Listo, entonces. Frontera. Ay, espere que me iba perdiendo el lápiz, man. Frontera. Frontera. No. Listo, frontera no. Bueno. ¿Cuáles son los siguientes puntos que uno mira? Singulares que también se tienen que indeterminar, pero tampoco hay un número que indetermine. Singular es donde se indetermina la derivada, ¿no? Entonces, pues, calculemos las derivadas de una vez. La parcial respecto a x le da, ¿cuánto le da? Le da 2x menos 2, ¿cierto? Y la parcial respecto a y le da 8y más 8, ¿cierto? ¿Hay algún lugar donde estas cosas se indeterminen? No. No, ¿cierto? Entonces, singulares no hay. Bueno, pero no tanto, no se preocupen tanto por los nombres. Sí, o sea, que eso se llamen puntos singulares no nos interesa en realidad, ¿no? Tú nos interesa es calcular los máximos y los mínimos, ¿listo? Pero singulares es entonces donde la derivada no exista y frontera, pues si el dominio tiene alguna frontera. Ahora, ¿qué es lo tercero que hay que mirar? Los estacionarios. ¿Y cuáles son los estacionarios? Si el Los puntos gradiente es críticos. igual a 0,0. Si el gradiente es cero, el vector cero. ¿Listo? Entonces, gradiente de f igual al vector nulo, o sea, 0i más 0j. ¿Listo? Bueno, ¿y eso cuándo ocurre? En X igual uno a coma 1 menos uno. hay menos uno. En uno y menos uno. ¿Por qué? Porque si X vale 1 daría 0. Y si vale Y menos 1 pues quedaría menos 8 más 8 0. Bueno, me gusta mucho la actividad de hoy. Muchísimo. Gracias. Gracias. La parcial de f respecto a x, pues entonces da cero, pues entonces eso implica que 2x menos 2 es igual a cero, o sea que x es uno, y que 8y menos más 8, eso da cero, entonces y da uno. Entonces el único punto a evaluar es 1, 1. ¿Es claro eso? Profe, Y es menos uno. Ya es menos uno, por eso. Era para ver si estaban atentos. Ahí. No, y es que a veces el lápiz no escribe, entonces pues. ¿Listo? Menos uno menos uno. Ese es el punto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de alguien de cómo hicimos todo eso? Si no ha entendido nada, diga, profesor, no entendí nada de lo que hicieron ahí.
y empezamos de cero. O sea, no se preocupe, esta clase es para usted, no para mí. Yo ya sé calcular esto. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que usted aprenda. A ver, cuénteme. Sí, pues quería ir ahora y lo borro. Profe, yo sí me perdí ahí donde lo de la frontera, no entendí por qué no. Vea, mire, ¿por qué no? Porque resulta que la frontera, uno asocia la frontera la asocia con el dominio de la función, ¿sí? Cuando yo hablo de frontera me refiero a lo siguiente. Ejemplo. Pensemos en la función en la función del quiz. Sí, en la función que teníamos para el quiz. ¿Cuál era la función del quiz? La función del quiz era raíz de qué? ¿Me la recuerda, por favor? Z igual a raíz de qué? 4, ¿cómo era? Z igual a raíz de menos 4, x al cuadrado menos y al cuadrado más 8. Eso, listo. Menos 4x al cuadrado más Menos y y cuadrado más 8. menos y cuadrado más 8. Esa es la función, pues la gráfica de la función. Pero observe lo siguiente. Mire que esa función que usted ve ahí, la frontera, los puntos de frontera se refiere a todos los puntos que están sobre la elipse, sobre esta elipse, ¿sí? Esta elipse que está aquí pintada es la misma que está acá. Sí, o sea, entonces todos los puntos que están sobre esta elipse, todos esos puntos son los puntos de frontera. ¿Qué pasa? Mire la función. Todos esos puntos, ¿qué son? Los dominios, ¿no, profe? No. Los que están por dentro, ¿no? Me dice. Sí, por eso, o sea, los que están por dentro me forman la función, sí, eso es claro. Pero Ajá, entonces, sí. ¿qué es un mínimo? ¿O qué es un máximo? No sé quién me habla para hablarle con nombre propio, porque no aguanta así como... Y usted. María le está hablando, profe. Bueno, María, entonces mire, María. ¿Qué es un Eso mínimo? fue que yo la clase pasada no pude venir, profe. Yo traté de ver los videos, pero igual no le entendí. Por eso ando tan perdida. Ah, bueno. No, eso está bien que pregunte y me gusta que haya preguntado. Porque la idea aquí es que entre todos nos resolvamos la duda y puede que su duda le resuelva la duda a la mitad del curso. Un mínimo, un mínimo pues es el valor más pequeño de z que toma la función. Sí, o sea, aquí usted mira sobre el eje z, y pues entonces usted mira el valor más pequeño de z que toma la función. Observe que esa función que está ahí es medio elipsoide, ¿sí? Esto se llama un elipsoide, pero entonces es la mitad por la raíz. Entonces, ¿cuál es el valor más pequeño de z que toma este elipsoide que está pintado ahí? Cero. 0, ¿sí, no? Es claro que es cero, ¿cierto? Sí. Es cero. Ahora la pregunta es, ¿en qué puntos la función alcanza ese valor de cero? En los puntos que están sobre el plano XY. En los puntos que están sobre la elipse, ¿cierto? O sea, si usted toma todos los puntos que están acá sobre la elipse, sobre todos esos puntos es donde la función se hace cero. ¿Listo? Ahí la función se hace cero. Entonces eso quiere decir que todos los puntos que están sobre esta elipse son mínimos. ¿Me entiende ahora sí lo que le quiero decir? Sí, profe, ya. Bueno, entonces, eso significa, esos son los famosos puntos de frontera.
Esos son los puntos de frontera. Los otros puntos que llaman estacionarios, pues son los que donde el gradiente es cero. ¿Y por qué uno mira donde el gradiente es cero? Por lo siguiente. Porque resulta que voy a poner por acá ese punto E. En ese punto E, la función alcanza el máximo, ¿sí? Así gráficamente, ¿sí? O sea, sin ponernos a calcularlo todavía cuál es el valor, pero ya sabemos que ahí hay un máximo, ¿sí? Y mire qué pasa. Cuando yo construyo el plano tangente, resulta que si yo construyo el plano tangente ahí, construyo fue la recta, espérenme. Me va a tocar es como con el plano paralelo tal vez. Ahí ¿dónde es que está el plano paralelo? Ah, porque estoy en la otra vista. Mire, ese plano azul. Resulta que ese plano azul, en ese punto, el plano azul en ese punto, es un plano que es horizontal. Bueno, horizontal no, que es paralelo al plano XY. ¿Y por qué? Porque en ese lugar el gradiente de la función es cero. ¿Sí? Entonces, si el gradiente de la función es cero, pues eso implica que en ese lugar hay un máximo de la función. Por lo siguiente, porque resulta que si nosotros calculáramos el gradiente, si nosotros calculáramos el plano tangente de la función en este punto, pues usted puede mirar que si yo pongo, pues sin necesidad de hacerlo, pero si yo hago el plano tangente acá en este punto, pues me va a quedar inclinado. Sí, no sé si lo ve. Entonces, como aquí me va a quedar inclinado, pues eso implica que el gradiente de la función en ese punto no es cero, sino es otro vector. En cambio, acá arriba el gradiente es cero. Entonces, por eso es que uno llega y toma gradiente de la función igual a cero, y entonces el lugar donde el gradiente de la función sea cero, pues esos son los candidatos a los puntos críticos. Es lo mismo que uno hacía en cálculo de una variable. En cálculo de una variable uno llegaba y decía que tomaba la derivada y la igualaba a cero. Y en los puntos donde tomaba la derivada e igualaba a cero era porque la pendiente de la recta tangente era cero, y en esos lugares eran los que uno evaluaba la función para ver si era un máximo o un mínimo. Aquí es lo mismo, solo que ya no es una pendiente de la recta tangente, sino que es el plano tangente como tal. Pero esa es la idea, ¿me entiende? Sí, pues ya no estoy tan perdida. Ya. Yo no le entendí eso de la frontera, pues en sí, así como el compañero que dijo de una vez directamente miró la fórmula y dijo, no tiene, sin necesidad de hacer la gráfica. Porque es que eso es un polinomio. Y resulta que los polinomios, el dominio de los polinomios es cualquier número real. ¿Por qué? Cualquier pareja de números reales. Porque resulta que si usted pone aquí para cualquier valor de x y y que a usted se le ocurra, usted puede encontrar el valor de este número. Eso le da un número, ¿sí? No tiene una raíz que lo haga que tenga que ser mayor que 0. No tiene una división que lo haga que tenga que cumplir que el denominador sea 0, ¿sí? No tiene ese tipo de restricciones. O un logaritmo que le implique que eso sea mayor que 0, ¿sí me entiende? O sea, se puede decir que no tiene frontera si no tiene alguna condición que restrinja algún número, ¿sí? Eso, esa es la idea, o sea, que no tenga alguna condición que diga que el dominio no exista en ese punto, ¿sí me entiende? Esa es la idea. ¿Listo? Bueno. ¿Claro está ahí o hay más preguntas? Profe, qué pena, yo tengo una duda en cuanto a la parte de los singulares. ¿Qué pasa? O sea, para decir que no hay un singular es cuando no se indetermina la función en ningún punto. No la función, sino la derivada. Y me sirve el ejemplo que hice por la mañana. Mire el ejemplo que hice por la mañana. El ejemplo, para no volverlo a escribir, sí, porque ¿para qué volverlo a hacer? Mire, en la mañana hicimos el que puse en el quiz de ellos. Entonces es este, ¿sí? Raíz de menos x al cuadrado menos 3y cuadrado más 2.
Vea, y aquí también le resuelve la duda a quien me preguntaba de la frontera. Pues la frontera pues es una elipse, ¿sí? Pues la elipse esta, x al cuadrado más 3y cuadrado más 4, ¿sí? Ahí en la frontera pues ya sabemos que son mínimos. Pero entonces mire que estos puntos nos vuelven a salir singulares. ¿Por qué? Porque resulta que en ese lugar las derivadas parciales no existen. ¿Y por qué las derivadas parciales no existen? Porque calculemos la derivada parcial de esta raíz. Calcular la derivada parcial de esta raíz es hacer regla de la cadena, ¿sí? Entonces nos va a quedar un medio por lo que está dentro a la menos un medio por la derivada interna. ¿Me entienden eso que está escrito acá? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. pero entonces resulta que esa derivada me da esto que está acá. Y pues la de y pues también me da algo parecido, esto que está acá. ¿Me entienden? Sí, señor. Bueno, entonces, los puntos singulares es donde la derivada no existe. ¿Y dónde esta derivada no existe? Cuando lo de abajo da 0. Cuando el denominador es cero, exactamente. ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Entonces, pues mire, si el denominador es cero, También serviría si son menores a cero, ¿no? Tampoco serviría. pero es que eso usted ya los quitó por el dominio. O sea, usted ya sabe que los menores a cero ya usted no los mete ahí. Sí, no las puede coger, ok. Entonces, usted iguala esa raíz a cero. ¿Sí? Entonces, iguala esa raíz a cero, y pues cuando usted iguala esa raíz a cero, pues entonces usted puede hacer el cuadrado de eso. ¿Sí? Entonces le queda esta raíz, usted la lee al cuadrado, ¿sí? Entonces le queda esto que está acá. ¿Es claro eso? Y si usted despeja, entonces le dan todos los puntos que le cumplen esta condición. Pero todos los puntos que le cumplen esta condición son la misma elipse de la frontera. ¿Sí? Entonces, los puntos singulares son donde la derivada no existe. Y generalmente la derivada no existe en los puntos de frontera. No implica que todos los puntos singulares sean los puntos de frontera. No, puede que usted tenga una función, por ejemplo, una tangente de algo, y esa tangente de algo, pues se le indetermina donde el coseno es cero. ¿Sí me entiende? Ahí son puntos singulares, porque usted no puede calcular la derivada. Aquí también estos son singulares, pues porque la derivada no existe. Porque mire que la derivada parcial pues se le anula cuando esto que está aquí abajo sea cero. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces nos vamos a los ejemplos, vámonos a los ejemplos. Ah, pero bueno, tenemos este menos 1, 1, no sabemos ese menos 1, 1 quién es. Entonces necesitamos calcular D. Entonces recuerde que D es la parcial, la segunda parcial respecto a X multiplicada por la segunda parcial respecto a Y menos la parcial cruzada, cualquiera de las dos, al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos que calcular esto. La segunda parcial de f respecto a x, ¿cuánto me da? 2. Da 2. La segunda parcial de f respecto a y, ¿cuánto me da? 8. Y la cruzada, 0. la cruzada da 0. Es claro por qué da 0, porque ¿qué es la cruzada? La cruzada es a la respecto a y le saco la respecto a x. Sí, o sea, a esta que está acá la derivo respecto a x, pero cuando la derivo pues me da 0. ¿Sí? ¿Listo? ¿Van conmigo ahí o no?
Sí, profe. Bueno, entonces D me da la parcial respecto a X me da 2, la parcial respecto a Y me da 8, menos la cruzada que me da 0. Entonces esto me da 16, que es mayor que 0. Entonces me voy al criterio. El criterio que dice D mayor que 0 y la parcial mayor que 0, porque la parcial respecto a X nos dio 2, ¿no? Entonces, como la parcial respecto a X nos dio 2, pues entonces nos vamos al criterio, ¿no? Entonces tenemos que D es mayor que 0 y la parcial respecto a X también es mayor que 0. Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que F de X0 y Y0 pues es un mínimo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Listo, profe. entonces eso, así se maneja esto. ¿Bien? Ejemplos, pero ya de aplicaciones, ¿sí? Como tal. A ver. Aclaro, de una vez les digo, no tengo ni idea cómo se resuelve esto. O bueno, pues sí tengo la idea, pero puede que me quede mal, ¿sí? Entonces, si usted está viendo el video y es un suscriptor fiel a este canal, usted sabe que si es un suscriptor fiel a este canal, la mitad de los videos de aplicaciones quedan mal. Entonces, si le hago perder media hora de su tiempo de aquí en adelante, no me diga nada. Ya se lo advertí. Lo mismo para ustedes. Generalmente me queda mal. Entonces, pues hay que irlo viendo, ¿sí? Hay que ir a ver las cosas despacio y con calma. Ejemplo. Un tanque metálico rectangular sin tapa. Un tanque metálico rectangular sin tapa debe contener 256 pies cúbicos de líquido. ¿Cuáles son las dimensiones del tanque? Las dimensiones del tanque que requiere menos material de construcción. Bueno, piénsenlo y me cuentan. Voy a traer agua. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? No, mentiras. A ver. Profe, estarían pidiendo entonces hallar un mínimo, ¿no? Hallar el mínimo. ¿El mínimo de qué? Del material. Y Se me cortó. Tendríamos que basarnos como si fuera la cuestión de qué área. El área superficial, ¿cierto? O sea, el área del borde. El área del borde. Sí. Bueno, pero... O sea, sin tapa, ¿no?
pero de todas maneras pues sí debe haber un fondo, ¿no? Porque son dos problemas Sí, distintos, ¿no? tendríamos que tener como estos cinco caras. 5 caras, exactamente. Bueno, entonces si son 5 caras, pues entonces X, Y y Z, ¿cierto? Lo único que sabemos es que 256 es X por Y por Z. Eso sí lo sabemos. ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Bueno, ahora eso, ¿para qué nos va a servir? Para crear las funciones correspondientes a cada cara, ¿no? ¿Y cómo la creamos? Sería, profe, porque la cara de al frente sería Y por Z y sería la misma de la de atrás. Sí. Y la otra es X con Z y sería la misma de la del lado. Entonces quedaría como 2YZ más ¿qué? Más 2XZ. O sea, sería algo así, ¿no? Sería 2, o sea, el área superficial, ¿no? Que es como el material. Sería 2XZ, que son esta cara y esta cara acá atrás. Más 2YZ, que serían estas dos, ¿no? Esta que está acá y esta que está acá, ¿cierto? Más XY porque falta la del fondo, sí. Más XY que falta la del fondo, exacto. Y obviamente pues uno sabe que X, Y y Z pues son todos mayores que 0, ¿no? Entonces pues ya tenemos el dominio de la función, que el dominio de la función pues son los mayores que 0. Obviamente pues 0 no nos sirve porque pues no habría tanque. ¿Listo? Pero entonces ahí ya tenemos una función. No sé si la ven. Al menos podemos hacer una función de dos variables. ¿Por qué? Pues porque podemos escribir, no sé, Z en términos de X y o cualquiera se puede despejar. Sí, no sé si lo veo. O sea, por ejemplo, podemos decir... Cuénteme. Profe, es que me trabó un poquito el internet. ¿Me puede explicar de dónde salió esa función del área superficial? Mire. O sea, el área, o sea, nos están pidiendo el material del tanque, ¿no? Entonces es el área superficial de la caja. Es una caja y terriblemente mal hecha, pero bueno, ahí me entienden. Entonces la caja tiene una profundidad X, un ancho X y una altura Z, ¿sí? Sí. Bueno. Ahora entonces, mire lo siguiente. ¿Cuál es el área superficial de la caja? El área superficial de la caja es esta cara XZ, pero que se repite dos veces porque está acá y está acá. La cara YZ, que es esta que está acá con la que está acá afuera, o sea, dos veces esa, más el fondo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, pero no estaría dos veces. Ah, no, porque es sin la tapa. última. Y es sin tapa. Miren. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, esto que está acá, pues nos queda una función de dos variables si despejamos z, ¿no? Entonces, pues, ¿qué será z? Pues z será 256 dividido entre x, y. ¿Es cierto? Bueno, ahora, pues resulta que el área superficial nos queda 2x por 256 sobre xy más 2y por 200, uy, va a quedar esta derivada, va a quedar horrible, 256
sobre xy, ya me acordé de este ejercicio, más xy. ¿Es claro esto? ¿Es claro esto? Sí, profe. Bueno, entonces el área superficial le va a quedar 256 por 2 es 512. ¿Sí? Es 512. 2 por 2, 400, 50, 100, 6, 12, sí, 512. 512 sobre y más 512 sobre x más xy. Esta es la función, esta que está acá es la función a maximizar. A minimizar es, ¿no? Porque estamos minimizando, ¿no? No me acuerdo. Sí, profe, es minimizar. Entonces, minimizar. Bueno, entonces, pues menos mal existe Wolfram Alpha porque para ponernos a hacer estas derivadas está como complicado. Pero bueno, entonces tenemos que calcular la derivada de A respecto a X y la derivada de A respecto a Y. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que un punto crítico, o sea, independiente de eso, pues ya sabemos que 0,0 es un punto singular. Sí, porque es claro que la función no está definida ahí, y si la función no está definida ahí, pues la derivada menos. Pero entonces pues 0, 0 pues no nos sirve, porque 0, 0 pues implicaría que no tuviéramos caja, ¿sí? Entonces pues ya de una vez al 0, 0 lo descartamos. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a calcular esas dos derivadas. Quedan muy complicadas. Uy, no sé. Profe, pero pues, si se sube a que quede x a la menos 1, quedaría menos 512x a la menos 2, la derivada de A respecto a x. También lo puede ver como la derivada de una división, ¿no? O sea, usted tiene la derivada de una división. La derivada de una división es g por f' menos f por g' sobre g cuadrada, donde f es el número. Entonces, esta le da 0, entonces le queda f' es 0, entonces le queda y por 0, pues y por 0, 0. Pero entonces le queda menos f, y f es la que está encima, ¿no? Entonces le queda menos 512 por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Y es más rápido calcular esa derivada así, ¿no? Entonces le queda la derivada de A con respecto a X, pues le va a quedar menos 512 sobre X al cuadrado. Y la otra le queda menos 512 sobre Y cuadrado. ¿Cierto? Ah, pero espere tantico. Más y aquí más X. Sí, por el más XY que está acá. Por este más XY. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora hay que igualar eso a 0, ¿no? Entonces, 0 debe ser igual a menos 512 sobre x cuadrado más y. Y 0 es igual a menos 512 sobre y cuadrado más x. Otra vez, pues la derivada no existe cuando x es 0 y cuando y es 0. Pero pues ya, pues ese punto lo descartamos, ¿sí? Porque no nos interesa. Y entonces tenemos en lo siguiente. Podemos hacer es una suma para despejar x y y. Entonces yo sé que y, de acá yo sé que y es 512 sobre x al cuadrado, y de acá yo sé que x es
512 sobre y al cuadrado, ¿cierto? O sea, pasándolo a restar. Ahora la pregunta es ¿cuándo x y y, o qué valores de x y y cumplen eso? ¿Qué hacemos? Profe, Cuénteme. una pregunta. Ahí usted despejó a Y, ¿cierto? Si yo despejé a y, Pero si usted despeja Y, ¿no diría, digamos, lo que está dividiendo a multiplicar? Y lo que está multiplicando a dividir. Es que no sé cómo se despeja ahí. Porque solamente lo movió todo así claro y cambió el signo y ya. Ahí pasa la y a restar y luego ambos lados los multiplica por -1. Lo mismo con la x. Así es que como se despeja. no, sí, el despeje sí, pero entonces lo que ella está diciendo es que cambiemos el numerador. O por sea, lo que usted lo que puso fue menos y igual a menos 512 sobre x al cuadrado y si lo multiplicó por -1. Eso fue lo que hice, sí. Ah, ya, ok. Pero entonces, ¿cómo hacemos para despejar eso? A ver, escucho. Lluvia de ideas. O sea, profe, vamos para los estacionarios, ¿sí? Sí, estamos en los estacionarios. O sea, necesitamos encontrar los valores de x y y que cumplan esa ecuación. Profe, lo que decía el compañero son dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿no? Exacto, poner una en el términos de sistema de otra. ecuaciones. Pero ¿cómo resolvemos el sistema? Ah, sí, también. Y sin necesidad de pasarlo así, ¿no? O sea, podemos hacer lo siguiente. O sea, tenemos el siguiente sistema. O sea, 0 igual a y menos 512 sobre x al cuadrado. Y 0 igual a y x menos 512 sobre y cuadrado. Entonces tratemos de cancelar una de esas variables. ¿Cómo la podemos cancelar? Podríamos multiplicar toda la ecuación por x al cuadrado, ¿no? Entonces le quedaría x al cuadrado por 0 igual a y menos y por x cuadrado menos 512 y y cuadrado por 0 igual a, no sirve de nada porque, no, sí. O sea, es para restarlos y cuando se resten, pues entonces, no, pero no sirve. Pues quedaría más fácil de despejar alguna de las dos, ¿no, profe? Pero ¿cómo? Sí, profe, una ponerla en términos de otra. Por ejemplo, ahí, con eso que dijo ahí, profe, ahí está, y ya después lo deja en términos de una sola y se reemplaza en la otra ecuación. Pero ¿cómo? O sea, porque le va a quedar, pues lo que teníamos allá ya hecho, y igual a 512 sobre x al cuadrado. Y reemplazarlo en la otra, a ver, entonces le queda 0 igual... Profe, puede de una vez reemplazar la x por lo que vale la y, que sería 512 sobre y al cuadrado, ¿no? Y eso al cuadrado. También. Sí, porque x vale, x de acá, pues x es 512 sobre x al cuadrado. Entonces tengo que... sobre y cuadrado. Sobre y al cuadrado. Entonces le va a quedar y igual a 512 sobre 512 sobre y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Sí, al cuadrado. Entonces eso le queda, y igual a 512 sobre 512 al cuadrado, ¿cuánto es?
512y cuadrado. 262.144. Profe, la Y no quedaría a la 4. Y la y quedaría la 4. Entonces, ¿y ahí qué hacemos? Pasamos esto para allá, ¿sí o no? Podemos pasar esto para acá. Entonces le queda 262, 144y igual a 512y a la 4. Entonces usted quita una y, con este y le queda y a la 3, entonces le va a quedar 262, 144 dividido en 512 igual a y a la 3. ¿Sí? Sí, o sea que quedaría eso entre una raíz cúbica y eso lo igualaríamos allí. 262, 144 dividido en 512. Eso da, uy, Daría 8, profe. La raíz cúbica de 512. y entonces la raíz cúbica de 512, menos mal que da 8. Entonces y es 8. ¿Listo? Ahora, si y es 8, ¿cuánto vale x? Si y es 8, entonces x vale 3.35. 512 sobre 8 al cuadrado. ¿Eso no da entero? No creo. Da 8 Ay, también. perdón. Da 8, profe, también. Entonces x da 8. Da 8. O sea que el punto es 8, 8. ¿Listo? Sí, vea lo que les decía. Esto es haciéndolo entre todos. Una lluvia de ideas. Bueno, y ahí se reemplaza la X y la Y en la primera ecuación, ¿no? ¿Cómo así? Profe, puede bajar un momentico, subir un momentico para ver. Ahora hay que hacer D para 8, 8. Eso. Hay que hacer D. Entonces hay que hacer la derivada. Pues las derivadas, porque son 3 derivadas, ¿no? Entonces, bueno, entonces la derivada, la segunda derivada de f respecto a x, ¿cuánto da? Profe, de A. ¿Cuánto? De A. ¿Cuánto da la segunda derivada de x respecto a esto? Pues vuelve a ser lo mismo que hizo acá, ¿no? Vuelve a ser lo mismo que hizo acá. Entonces el numerador es 512. Daría 1024 sobre x al cubo, profe. ¿Y no le queda una x acá multiplicando? Aquí le queda multiplicado por 2x. Ah, pues ahí está. Menos 1024 Sí, sobre x al cuadrado. Sobre X al cubo. Al cuadrado. Sí, Ah, más no, y. al cubo, sí, porque le queda la 4, sí, al cubo. Sí, profe. Menos 1024. Pero ya no es menos 1000, profe, queda solo 1024 Queda porque ya estaba positivo, menos. profe. Porque ya el 512 estaba negativo. Ajá. Sí, todo bien. La otra queda igual, ¿no? Pero, profe, ahí le falta el más y. Ah, no, mentira, nada. ¿Listo? Y la segunda cruzada, esta sí da 0, ¿no? O esta da 1. La cruzada da 1. Cualquiera que haga, pues, cualquier cruzada que haga, o sea, a esta derivada de a respecto a y, usted le saca la de x, le da 1. O a esta derivada respecto a x le saca la de y, también le da 1. ¿Sí? Entonces esta da 1. ¿Listo?
Sí, señor. Entonces, ¿cuánto le da D? Pues entonces evalúe D en 8,8. Entonces usted al evaluar D en 8,8, pues entonces eso le queda 1024 sobre 8 al cubo, que es 512, o sea, esto le da 2, por 1024 sobre 8 al cubo, menos 1 al cubo. Entonces eso le da ¿cuánto le da? A ver, 1024 dividido en 8 al cubo, 2. Esto le da 2 por 2 menos 2 por 2 menos 1. O sea, eso Profe, es pero 3. eso no al cuadrado, ¿no? Porque la cruzada va al cuadrado. Bueno, no pasa nada. Sí, la cruzada al cuadrado. Porque ya sería más 1, entonces. Entonces, pero da 3, pues. Pero sí, tiene razón, es al cuadrado. Entonces al cuadrado, entonces le queda 2 por 2, 4 menos 1, 3, que es mayor que 0. ¿Sí? Entonces D dio mayor que 0. Ahora hay que mirar, ahora toca mirar al otro valor. Toca mirar la parcial, ¿no? Entonces la segunda parcial de A respecto a X da mayor que 0. Entonces es un mínimo. Listo, ahí está. Entonces, pues entonces ustedes quieren como respuesta, pues entonces 8 es el valor mínimo para X, Y. ¿Listo? Profe, ¿y no haría falta hallar Z también? O sea, donde quedó la ecuación arriba de Z 256 sobre XY. ¿Cómo? Que haría falta hallar Z porque arriba está la otra ecuación de 256 sobre XY y necesitaríamos saber también en Z. Ah, sí, entonces Z, ¿cuánto es? Z, a ver, entonces sería Z, usted lo puede sacar de acá, ¿no? Entonces sería 256 sobre 64. También da 8, ¿no? 4. Entonces Z, entonces despejando Z, pues Z igual a 4, pues entonces X debe ser 8, Y debe ser 8 y Z debe ser 4. Y ahí está el valor. Ahí está el valor de la... Ese es el valor de la... ¿De qué? Los valores para que la caja tenga volumen. No, mentiras, para que tenga ese volumen y el menor material de construcción. ¿Listo? Bueno, vamos por otro. Aquí hay uno que está en el documento. ¿Lo hacemos? ¿O ustedes lo ven en el documento? Profe, Ok, en el hagámoslo. documento ¿Cómo? que ya están solucionados. Sí, ya están solucionados. No, entonces no vale la pena, ¿sí o no? Otro, ¿Qué otro? Sí, señor. A ver. Uy, este se ve criminal. Este se ve como por un parcial. Pero así viéndolo, o sea, así leyéndolo, ¿no? Pero hace falta mirar. Determine la distancia más corta
la distancia más corta, determine la distancia más corta del origen al plano. Pues esto uno ya lo hacía con la proyección ortogonal, ¿no? Pero pues x más 2y más 3z igual a x más 2y más 3z igual a 12. Determine la distancia más corta del origen a ese plano. Cuénteme. Pues ahí ya me están diciendo que el origen, ¿no? Y pues es un polinomio. Y pues la distancia mínima es hacer lo mismo que hicimos desde el principio, ¿no? Explíquese. No sé cómo explicarme. O sea, Creo que ahí había que despejar alguna de las variables y luego volver a reemplazar en la misma ecuación y a partir de ahí sacar las derivadas parciales, ¿no? pero, o sea, es que usted está determinando una distancia, ¿no? O sea, entonces, espérenme, voy a abrir otro. Voy a abrir otro acá. Entonces 3x, no mentiras, es x más 2y, x más 2y más 3z igual a 12. Sí, o sea, tengo ese plano. Y entonces yo pongo un punto sobre ese plano. Y entonces tengo que calcular el punto donde la distancia, donde esta distancia que está ahí es más pequeña. ¿Sí? Entonces pues candidatos hay muchos, ¿no? Pero entonces, bueno, hay que mirar cuál es ese punto. ¿Qué puede hacer uno?
¿qué puede hacer uno? Pues revisar cuál es la distancia del origen a ese punto. ¿Y cuál es la distancia del origen a ese punto cualquiera? Les pregunto. Creo que la distancia no es el punto final menos el punto inicial. Punto final menos punto inicial. No. O sea, la distancia es, yo no sé si recuerdan, pero la distancia es, o bueno, la distancia al cuadrado. Usted tiene que la distancia al cuadrado pues es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a cualquier punto. ¿Sí? O sea, usted tiene que la distancia es esto. Y si la distancia es eso, pues entonces pues es la distancia del punto a un punto que esté en ese plano. Pues los puntos que están en el plano pues cumplen esta condición que está aquí, ¿no? Pues entonces se puede despejar cualquiera de las variables y pues entonces cuando la reemplace acá pues obtiene la distancia en especial del origen a cualquiera de los puntos que está sobre ese plano. ¿Sí me entiende o no? Sí, señor. Y a partir de ahí entonces sacamos las derivadas parciales, ¿no? Ajá, o sea, entonces esta es, o sea, nuestra ecuación a minimizar, ¿cuál es? Pues siempre despejan a z, ¿no? ¿Por qué? Porque le tienen rabia al pobre z. Pero entonces 12, o bueno, z es igual a ¿qué? Z es igual a 12 tercios menos x tercios más 2 tercios de y. ¿Sí? Eso es z. Eso es z. Entonces z lo reemplazamos acá. Entonces, maximizar... Profe, pero, perdón, sería menos 2 tercios de y también. Sería menos 2 tercios de y. Maximizar d es lo mismo que maximizar d al cuadrado. Porque pues si usted agranda d, pues el cuadrado también se agranda, ¿sí? Entonces, pues la función que vamos a maximizar es esta. X cuadrado más y cuadrado más todo esto al cuadrado. Entonces sería 12 tercios, que es 4, menos x tercios menos 2y tercios al cuadrado. ¿Me entienden eso? Sí, señor. Bueno, ahí ya tienen para que trabajen. Bueno, aunque sí, no sé, yo creo que... Esperen, todavía no haga cuentas. Yo creo que es más fácil hacer lo siguiente. O bueno, ¿no creen que es más fácil, en vez de ponernos a dividir en 3, despejar la x y dejar todo en términos de y y z? Sí, o sea, porque al fin y al cabo pues son enteros, ¿no? Entonces x es 12 menos 2y menos 3z. Sí, o sea, despejar x y hacer todo en términos de y y z. Sí, o sea, pienso que es más fácil, ¿no? Sí, profe, van las fracciones. Y pues siempre trabajar con fracciones es más
pues más tedioso, ¿no? Entonces le quedaría la función, entonces usted reemplaza x, entonces le quedaría 12 menos 2y menos 3z al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Que por qué usamos y y no usamos x y no usamos z? Pues por no dividir en 3. En realidad es por eso. ¿Que hay una razón técnica para hacerlo? No. ¿Listo? Y entonces pues hay que maximizar eso. Profe, una pregunta. Si yo necesito ya solamente D, ¿no es necesario meter de una vez eso dentro de la raíz para poder hacer como, o sea, hacer una regla de cadena en la derivación? Pero no es que es más largo. Porque entonces usted le toca ponerse a jugar con la división, la derivada de una raíz. Y la derivada de una raíz pues es más complicada que la derivada de eso al cuadrado. Y pues al fin y al cabo, si usted maximiza el cuadrado, maximiza la otra. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Profe, ¿el cuadrado de la D afecta en algo la derivada parcial o no? No. No, o sea, solo que cuando usted encuentre el valor de la distancia más corta, pues entonces la distancia más corta no es esa que le da, sino la raíz de lo que le da. ¿Sí me entiende? Eso es lo único que como que hay que tener en cuenta. Profe, y para escribirlo entonces quedaría como derivada parcial de al cuadrado con respecto a z. La derivada parcial pues no, déjela como, o póngale otro nombre si quiere. Sí, no pasa nada. Listo, bro. Porque el regalo es esta de 20.000 pesos. Y falta que tiene el compartir, también compartir. Además usted no puede comer queso, no le viene que no se vaya a comer queso. ¿Cómo? ¿La recién embarazada? ¿Tiene embarazo en el más? ¿Qué? ¿Oye, yo por allá? ¿Nunca tiene que estar allá? ¿Qué compro queso?
Bueno, yo creo que voy a pausar el video, pues mientras. Bueno, ahorita recapitulamos. Pero entonces da 12 menos 2 por 12 séptimos menos 3 por 18 séptimos. Entonces eso da 6 séptimos. Entonces x es 6 séptimos. Bueno, sirve para recapitular todo. Entonces, ¿qué hicimos? No, entonces no mostré nada porque imagínense, lo paré de que hice esto. Pero bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se despejó X en términos de Y y Z. ¿Por qué se despejó X y no se despejó Z o no se despejó Y? Porque se nos dio la gana. Sí, o sea, ¿por qué? Y en realidad, ¿por qué fue? Por no dividir entre 3. Porque de todas maneras poder trabajar ahí con una fracción. Entonces, cuando uno tiene pues este tipo de problemas, pues entonces usted hace pues lo que quiera. Lo importante es que sepa qué está haciendo. Entonces se despejó X. Cuando se despejó X, pues X quedó igual a 12 menos 2Y menos 3Z. Y entonces pues vamos a minimizar esta distancia. ¿Por qué? Porque minimizar el cuadrado es lo mismo que minimizar D. ¿Qué pasa? Pues entonces reemplazamos X, a X lo reemplazamos por lo que nos da el despeje de X en la ecuación de la distancia, que recuerda que la distancia es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Se calculó la derivada, ¿no? Entonces, por regla de la cadena, pues entonces usted baja el 2 y entonces le queda multiplicando 2 por 12 menos 2Y por menos 3Z por lo de adentro, por la derivada interna respecto a Z. Y la derivada interna respecto a Z le da 3, más la derivada que le queda aquí por fuera, que es 2Z. Haciendo los cálculos, pues despejando todo esto, nos da la derivada menos 72 más 12Y más 20Z. ¿De dónde sale esto? Esto que está acá sale de hacer todo el despeje. ¿Sí? De hacer todo el despeje. Entonces usted hace las cuentas y eso le queda menos 72 más 12Y más 20Z. Hace un proceso similar con la derivada de D respecto a Y. Y pues cuando usted lo hace, pues entonces 2 por lo que está acá, por menos 2, porque es la derivada interna respecto a Y, más 2Y. Más 2Y de acá. Y entonces pues la derivada de D respecto a Y, pues le da esto que está acá. ¿Listo? Se resuelve el sistema este sistema de ecuaciones que nos salió aquí para Y y Z. Y pues cuando se resuelve nos dice que Y es 12 séptimos y Z es 18 séptimos. ¿Cómo se hizo? Pues eso se hizo aquí en la calculadora de matrices, en MatrizCalc. Entonces usted entra a matrizcalc.org y ahí le sale solución de sistemas de ecuaciones. Entonces pues usted pone el sistema de ecuaciones y pues ahí le resuelve todo el sistema con el método que usted quiera. Aquí pues se hizo, le dijo que lo hiciera por Gauss, ¿no? Pero pues lo puede hacer por... ¿Cómo? Una pregunta, supongamos que ya sea en el parcial o sea en un quiz, nos dio dos ecuaciones similares a esas, ¿podemos utilizar esa página para desarrollarlo o hay que hacer todo el proceso? No sé, yo creo que esas cosas sí se pueden hacer ahí. Pero depende del problema también, ¿no? Porque si es fácil, pues... O sea, eso depende del parcial, ¿sí? Depende del parcial. Me cuentan, ¿sí? Me preguntan y uno les dice sí o les dice no. ¿Listo? Porque, profe, es que como nos asustó, creo que iba a estar difícil el parcial. Pues yo creo que sí, o sea, yo no tengo problema por eso. Pero son cosas que hay que hablar también con los profesores, con otros profesores, ¿no? Pero yo creo que sí, no nos pongamos a joder ahí con eso. Porque al fin y al cabo... En esa de la de D, en la de D era 12 al cuadrado. ¿Dónde? En el punto era 12 al cuadrado, menos 12 al cuadrado. ¿Por qué 12 al cuadrado? Porque es la segunda derivada. No le entiendo. O sea, ¿qué está mal?
el del punto D, o sea, D minúscula, más abajito, ahí, arribita, ¿Qué pasa? ahí era 20 por 10 menos 12 al cuadrado, 12. ¿Por qué 12? Ah, sí, aquí es 12, sí, tiene toda la razón. Pero de todas maneras, pues se cumple, ¿no? Pero sí es 12, tiene toda la razón, gracias. Porque es Sí, que esta profe, derivada pero por es 12. un número a uno lo rajan en un parcial. Sí, no, ahí tenía 0 ya. Ajá, toda la razón. Es 12. Pero como yo soy el profesor, pues yo no me equivoco. Entonces aquí le queda 12 séptimos. No, mentira, ¿no? Molestando, ¿no? Y aquí le queda 18 séptimos. Y lo despeja, ¿no? Ya con la aplicación. Y entonces resulta que... Bueno, entonces hay que mirar si este número es un máximo o es un mínimo, ¿no? Porque recuerda que estamos encontrando un mínimo. Entonces, pues hacemos las cuentas del D de la derivada, del D de la prueba del criterio de la segunda derivada. Y entonces, pues haciendo las cuentas nos da que D es mayor que 0 porque la segunda derivada de D respecto a Z da 20, la segunda derivada de D respecto a Y da 10 y la cruzada da 12. Hace la cuenta del D y obtiene que D es mayor que 0, que la segunda derivada de D respecto a Y es mayor que 0, pero no este D, sino el D de la distancia, entonces es un mínimo. Pero resulta que nosotros habíamos minimizado era D cuadrado, entonces ahora nos toca minimizar es D normal, D sin el cuadrado, entonces D, como este es el mínimo para el cuadrado, pues entonces la raíz de eso va a ser el mínimo para D minúscula. Y entonces pues se obtiene que el valor, la distancia mínima es esta. Y el punto donde se da esa distancia mínima pues es este que está acá, despejando este 6 séptimos de la ecuación de donde sacamos X. Eso fue lo que se hizo. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar con uno que es muy parecido. Determine, pero ojo porque este no nos está pidiendo la distancia sino el punto. Determine el punto en el paraboloide. Determine el punto en el paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado que es más cercano a 1, 2, 0. ¿Listo? Entonces bien pueda siga. Muy parecido, ¿no?
No se cae. Ya no se cayó. Ahí sí, no. ¿Qué? ¿Usted quiere? Todavía no pasar por acá y me pregunta. Bueno, ¿cómo van con este? Hay que, de pronto sí hay que, puede que salga una cuenta feita, pero entonces esa ahorita la hacemos con computador, ¿sí? Pues tenemos ahí el que soluciona las ecuaciones, entonces pues hacemos eso. ¿Listo? Pero bueno, vamos a hacerlo porque pues apenas alcanza a hacer para terminar pues la clase. Entonces la misma historia, ¿no? D cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Pero a ver si está grabando, porque sí está grabando. Entonces, esta es la distancia, la fórmula de la distancia. Pero resulta que yo estoy calculando la distancia a este paraboloide, ¿sí? Y más cercano a este punto. Entonces, como estoy calculando la distancia más cercana a este punto, entonces la distancia más cercana a ese punto de cualquier x, y y z, eso se calcula como x menos 1 al cuadrado más y menos 1, y menos 2 al cuadrado más pues x al cuadrado más y al cuadrado. Esta va a ser la distancia del punto, la distancia del punto 1, 2, 0 al paraboloide. ¿Es claro eso? ¿Es claro eso o no? Profe, una pregunta, ¿cómo se puede hacer x menos 1, y menos 2? De que me están diciendo que la distancia, de que el problema me dice que la distancia la tome, esto del punto más cercano a 1, 2, 0. Entonces la distancia de cualquier punto en el plano a 1, 2, 0 siempre es x menos el punto, y menos el punto, z menos el punto. ¿Listo? ¿Sí o no? O sea, de que si a mí me dicen... Sí, profe, ya le iba a preguntar que... Profe, ahí al final este x al cuadrado más y al cuadrado no iría todo al cuadrado. Entonces, si usted quiere calcular la distancia de acá a acá, entonces usted lo hace como x menos x sub 0, o sea, la distancia de acá a acá, ¿no? X menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado. ¿Sí me entiende? Eso es por eso. Listo. Entonces, ahora hay que calcular la derivada de esa cosa. Pues hay una forma fácil y una forma difícil, ¿no? ¿Cuál quieren? La fácil, profe. Profe, yo no entiendo algo. ¿Qué? Que, o sea, ahí está pues el ejemplo que usted dio abajo de eso de x menos x sub 0 es lo de arriba, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿por qué no está el 0? ¿Dónde? O sea, lo último, no entiendo. Pues El x2 más y2. Porque 0 es menos 0 es lo mismo. No va a afectar nada. ¿Sí? Ah, pero entonces, ¿por qué no está como z? ¿Por qué no está dónde? Como
La variable z. Porque es que yo sé que z es x al cuadrado más y al cuadrado porque es el paraboloide. Ah, ya. Es que aquí lo reemplacé de una vez. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Si el punto de z no fuera igual a 0 y supongamos que fuera igual a 3, ¿cómo se haría en ese caso? Pues entonces toca poner 3 acá, menos 3. O sea, le quedaría así. Le quedaría así. Así. ¿Listo? ¿Listo? Es Bueno, entonces, bueno, menos mal, por eso es que me gusta OneNote. Y por eso, usted me preguntará, ¿y por qué no usa otro tablero y por qué siempre usa OneNote? Por esto. Porque para calcular esta derivada me sale más fácil reescribir esto, ¿no? Entonces, yo esto lo puedo reescribir aquí. Esa es la ventaja de ser el profesor. Entonces, como soy el profesor, pues puedo usar matemáticas y entonces puedo expandir esto. Pues ese era breve, ¿no? Pero entonces el otro sí queda feo. Entonces, d al cuadrado es x al cuadrado menos 2x más 1 más, bueno, aquí me toca escribir bien el 2 porque si no, no me va a entender. Entonces voy a poner aquí en el 2. Y entonces hacemos lo mismo. Entonces, y le damos aquí, cerramos matemática, lo volvemos a abrir y expandimos. Eso está, hoy está funcionando bien. Entonces es y cuadrado menos 4y más 4. Bueno, y usted se pregunta, ¿y por qué está expandiendo eso? Pues bueno, porque hay que sacar la derivada, ¿sí? Entonces, como hay que sacar la derivada, pues hay que hacer ahí unas cuentas y es más fácil reescribir todo esto. Esta no lo entendió. Esta no lo entendió, Peri. A ver si me la entiende. Bueno, no importa, le quito el menos. Ah, bueno, me la hizo todavía mejor. Entonces es más x a la 4 más x a la 4 más y a la 4. Una pregunta, después de y al cuadrado no sería más 4y. No, más 4. Más 4 porque es y menos 2 al cuadrado. Es que es y menos 2 al cuadrado. Como es y menos 2 al cuadrado, pues entonces es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Sí? Pero le queda positivo. Dice menos 2 veces, o sea, el primero sería menos 2 por y por menos 2, ¿no? Y como es menos 2 por menos 2 no se cambia. Ojo. Por eso es que pierden los parciales. A menos b al cuadrado, es que usted ya sacó el menos con la fórmula. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. O sea, el menos ya usted lo sacó con la fórmula. No me acuerdo perfecto, ¿no? Ajá. Como usted ya el menos lo sacó con la fórmula, entonces usted ya en el b no vuelve a poner el menos, porque ya lo hizo. ¿Listo? Ah, listo. Bien. Y ahora sí, entonces, pues así es mucho más fácil sacar la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de d, venga, voy a ponerle s, ¿sí? Para que después por ahora no nos confundamos con el d. ¿Listo? Permítame ahí ese cambio. Entonces, la derivada de s respecto a x me da 2x menos 2 más 4x al cubo más 4xy cuadrado. ¿Es claro eso? Y la derivada de s respecto a y, ¿sí es claro eso o no? 2y menos 4. Sí, profe. Más 4y a la 3 más 2x cuadrado y. ¿Listo? Y ahora entonces aquí es donde se pone esto feo porque hay que igualar esto a 0.
Entonces hay que hacer 0 igual a 2x menos 2 más 4x al cubo menos 4 más 4xy cuadrado, y 0 igual a 2y menos 4 más 4y a la 3 menos 2x cuadrado y. Entonces hay que hacer eso 0. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos No, pero eso? ahí no sería 4x cuadrado y. ¿Por qué? Porque sí, es 4x Porque cuadrado. es y al cuadrado Sí, al señor. derivarla. Sí, señor. Y es positivo. Profe, sí, al final de la de ese de Y. Así, ¿no? Así como está escrito. Bueno, yo necesito resolver eso que está ahí, ¿no? Entonces mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. Note que aquí tengo 4x cuadrado y aquí tengo 4x. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar esta. La multiplico por y. Y esta la multiplico por y, o sea, la de la derecha la multiplico por y, y la de la izquierda la multiplico por x, para que me quede, para poderlas igualar y poder quitar este 4x cuadrado y con este 4x cuadrado y cuadrado. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Profe, ¿qué es lo que va a hacer? No entendí muy bien. Me entrecortó el internet. O sea, vamos a despejar esa cosa ahí. Yo tengo que encontrar los x y y tal que eso sea 0. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar. A ver, ¿cómo nos quedaría más fácil? Vamos a multiplicar. ¿Qué pasa si multiplicamos la primera por y? ¿O qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos, mi gente? A ver, ven y las escribimos así en orden, las dos en orden, y pues eso me da la idea, ¿no? 2x menos 2, la primera por x, ¿no? Más 4x al cubo más 4x y cuadrado, y 0 igual a 2y menos 4 más 4y al cubo más 4y al cubo más 4x cuadrado y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esta la multiplico? Esta la multiplico por x. ¿Qué pasa si esta la multiplico por x? Ay, no sé, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué pasa si multiplicamos la primera por y? Si multiplicamos la primera por y, eso me queda 0 igual a 2xy menos 2y más 4x al cubo y más, estoy multiplicando por y la primera, ¿no? Entonces más 4xy a la 3. Y la segunda la multiplico por x. Entonces me queda 2xy menos 2x más 4
estoy multiplicando por esta, la estoy multiplicando por x, entonces x y a la 3 más, y esta la estoy multiplicando por x más. Ahí va 4x. Sí, profe, menos 4x. Menos 4x. Segundo término. Menos 4x, y entonces estoy multiplicando esta por x, entonces sería más 4x y a la 3 más 4x a la 3y. Sí, porque, o sea, esta multiplicar por x y esta multiplicar por y. ¿Sí? Entonces, y la sumo. Y sumo las dos. Cuando sume las dos, ¿sí lo hice bien? O sea, multiplico esta por y, entonces me queda 2xy menos 2y más 4x al cubo y más 4xy a la 3. Y esta por x, 2xy menos 4x más 4xy a la 3 más 4 x esta por y, entonces x cuadrado y cuadrado. ¿Sí o no? Profe, entonces arribita sería la primera multiplicada por y y la segunda multiplicada por x, ¿no? Sí, profe, está al contrario. Esta por y esta por x. Entonces sí estaba bien como la tenía. Pero aquí era x al cubo. Solo es quitar el cuadrado. ¿Sí? Así, ¿cierto? Que multiplicar Sí, profe, dos está con bien. x. Sí, profe, así. Y ahora entonces sumo eso. O bueno, o resto eso, pues. Cuando lo reste me va a quedar 0 igual. Esto menos esto me da 0. Esto menos esto me da, bueno, me da menos 2y más 4x. Esto menos esto. A ver, bueno. Esto se va con esto y esto se va con esto. O sea que me queda que y es igual a, bueno, 2y igual a 4x, o sea que y es 2x. De acá saqué que y era 2x. ¿Sí? Profe, Cuénteme. porque eliminó, digamos, 4x al cubo y 4xy al cubo, están diferentes. Digamos, en el primero está elevado el x y en el segundo está elevado y. Es que el Pero es que primero lo están en diagonal. multiplicó con el de la esquina, sí, están en cruz. No está una debajo de la otra. Es Profe, este y con para este. cancelar el 2xy con el otro 2xy tendría que haber signos alternos, ¿no? Al multiplicarlos. No, porque como estoy Porque son restando, ambos de signo positivo, entonces se sumarían, ¿no? es que estoy restando. O sea, a esta le Pero estoy por eso, quitando profe, esto. acá hay dos Yo xy digo que positivos y acá abajo también hay otros positivos, entonces no se restaría sino se sumarían, ¿no? O sea, prefiero que la eliminar tiene que ser igualito, ¿no? Digamos, x al cubo y x al cubo abajo. Y están, digamos, diferentes. No, porque mire, lo vea. Esta con esta. Y esta con esta. Ah, ya, ok. Sí. Profe, entonces para solucionar lo otro pues sería entonces o por menos y arriba o por menos x abajo y listo, quedan los signos intercambiados y ahí ya se puede operar. Sí, profe, es lo También. que yo decía. También. Para poder cancelar 2xy. Claro, porque es que lo puedo hacer porque estoy tomando a 1 y 2, entonces estoy haciendo 1 menos 2. Es como estoy haciendo la 1 le quito la 2, pues entonces de ahí es donde me sale y igual a 2x. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, ya tengo que y es igual a 2x, entonces ya puedo poner y igual a 2x en cualquiera de las ecuaciones, ¿sí? Entonces pongamos, oiga, son las 6 y 2. ¿Seguimos o...? No, profe, paremos, yo tengo clase. Bueno. No. Sí, profe, sigamos. Ay.
Yo tengo clase. Sí, profe, yo también tengo clase. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos y ven el video? Porque es que para dejarlo ahí. Sigamos, para eso usted lo está grabando, ¿no? Sí, ahí se está Terminemos grabando. este, profe. Pues yo tenía horario de asesoría. Terminemos, profe, los que ¿no? puedan. Sí, ahorita a las 6, por eso seguimos, terminamos esto y pues seguimos con asesorías. Hágale. Entonces, déjeme y termino esto. Sí, pues para dejar eso listo. Ahí ven el video. Entonces, reemplacemos esto en la primera. Entonces, si reemplazamos eso en la primera, le va a quedar 0 igual a 2x menos 2 más 4x al cubo más 4x por 2x al cuadrado. O sea que entonces esto le queda 2x menos 2 más 4x al cubo más 4x al cubo más 4, no mentiras, 2 al cuadrado 4 más 16 x al cubo x a la 3. O lo que es lo mismo, le queda esto 2x menos 2 más 20 x a la 3, o lo que es lo mismo, x menos 1 más 10x a la 3 igual a 0. Y entonces pues hay que resolver esta ecuación. Bueno, resolver eso es complicado porque es un cubo. Entonces pues hagámoslo aquí con Wolfram rápidamente. Y para no. Entonces, si lo hacemos con Wolfram, pues tenemos que 10x a la 3, 10x al cubo más x menos 1 igual a 0. Entonces, Wolfram creo que dan dos complejas, ¿no? Sería 10x al cubo más x menos 1 igual a 0. Entonces la solución de eso es, la solución real es 0.393. Entonces x es aproximadamente 0.393, porque mira que las otras son complejas. Y entonces si x es 0.393, pues entonces y es aproximadamente 0.393 por 2. Entonces 0.393 por 2. Entonces y le da 786. 786. Entonces esto es x, esto es y. Y bueno, entonces esto es x, esto es y. Y entonces hay que mirar si eso es un máximo o es un mínimo. Entonces hay que calcular la segunda derivada, ¿no? Entonces, la segunda derivada de s respecto a x da, la segunda derivada de x respecto a s da, esta es la de x, ¿no? ¿Esa es la de x? La de x es la de 2x, no, mentira, le iba a embarrar ya. Respecto a x da 2 más, pero y las hago mejor aquí que se ve. La segunda derivada de s respecto a x da 2 más 4 por 3, 12x al cuadrado más 4y cuadrado. Y la segunda derivada de s respecto a y, la segunda derivada de s respecto a y le da 2 más 4x al cuadrado. 2 más 4x al cuadrado respecto a y, ¿no? Más, me faltó un pedazo, más 12y cuadrado. Y la cruzada, entonces calculemos la de x en la de y. Y la de x en la de y le queda
4, 8x, 8xy. ¿Listo? Evaluamos entonces el punto que nos dio. Bueno, esto es positivo. Ah, no, pero hay que hacer la cuenta, ¿no? Entonces, ¿dónde la hacemos? Hagámosla por acá. Entonces necesitamos calcular la segunda derivada de s respecto a x en el punto 0.393, 0.786. Al evaluar eso nos da, entonces 2 más 12 por 0.393 al cuadrado más 4 por 0.786 al cuadrado, eso da 6.324. Profe, ¿por qué la cruzada le da 8xy? Porque, a ver, a la de y le saqué la de x, a esta le saqué el respecto a x, entonces bajo el 2, 4 por 2, 8, 8xy. Ah, ok, listo. Entonces la segunda derivada de s respecto a y, evaluada en el punto, me da entonces 2 más 4 por x al cuadrado, que sería 0.393 al cuadrado, más 12 y al cuadrado, y y es 0.786 al cuadrado, entonces eso da 10.03. 10.0313. Y la segunda derivada, la cruzada respecto a x respecto a y, entonces la cruzada me da 8 por 0.393 por 0.786. Eso me da 2.47. Sí, o sea, estoy evaluando en el punto que me dio acá, en este, el de la aproximación. Y entonces D es, a ver, 6.324 por 10.0313. Todo eso menos 2.47 al cuadrado. D da 57.34, que eso es mayor que 0. Y la derivada dio mayor que 0. O sea, la segunda derivada de s respecto a x dio mayor que 0. Entonces es un mínimo. Entonces el mínimo, bueno, no voy a poner a escribir conclusión, pero entonces el mínimo es este punto. Este punto que está aquí es un mínimo. ¿Listo? Ya, eso era todo. ¿Claro hasta ahí? ¿Estaría hallar z? Faltaría hallar z. Pero eso les queda de tarea. Ahí es solo reemplazar. Listo, profe, gracias entonces. Bueno.